Y bueno, decir simplemente que Lombona Oluconí es una de las... ¿cómo tú dirías Oluconí en español? Oluconí, creo que son dos E. No es Oluconí, ¿no? Es profesora de historia en la Universidad Agraria de La Habana. Bueno, ya no. Ya no es, ok, fíjate. Y es una activista feminista queer y una de las principales líderes en términos de promover la comunidad queer y feminista, política y cultural en Cuba. Y también tal vez no lo está haciendo ya, publica un boletín cubano lesbiano que se llama Tu. Y muchas otras cosas que ha hecho de activista intelectual. Así que nos va a conversar un rato y ahí abrimos para conversar con ella. Bueno, quizás quiere que nos presentemos o ya. Sí. Dale. Eu sou Cláudia, sou da Universidade Federal de Santa Catarina, em Brasil, e assídua frequentadora do centro e também das suas atividades. Sou Sandra, sou atualmente na Fulbright Escola, aqui no centro. E sou de Brasil também e aposentada, como se diz? Retired da universidade. Jubilada. Da Universidade Federal de Minas Gerais. Okay. Soy Margarita, soy italiana y ya. Gracias. Soy Jorge de Cuba y muy interesado en tu ponencia. Soy Ramari también de Cuba, estoy acá en el doctorado en economía. Agustín Nagoya, ya nos conocimos, que trabajo aquí en sociología, en estudios afroamericanos en el centro. Y Mili, de sociología, estoy trabajando movimientos feministas en varios lugares, Brasil, futuramente Mozambique. He visitado su país varias veces. Y eso, interesada en lo que nos va a contar. Yo soy Sonia Álvarez, directora de este espacio chiquitico aquí, y enseño política latinoamericana y política feminista, y soy asidua frecuentadora del Brasil. Soy casi brasileña, pero cubana originalmente. Bueno, mi nombre es Lombona. Bueno, tengo 1000 nombres, pero ahora en estos momentos de mi vida me reconozco como Lombona, también me dicen Tito. Y en Cuba fui profesora de una universidad que estaba en las afueras de La Habana. Ahí estuve dando clases 6 años de historia de Cuba. Y soy graduada de la universidad también, de la Universidad de La Habana. Tengo una maestría ahí y ahora estoy estudiando un doctorado en estudios de intervención social. Estudios de intervención feminista. Algo así. En Chiapas, San Cristóbal de las Casas, en la UNICACH y en un centro que se llama Centro Superior de México y Centroamérica y el Caribe. Y estoy haciendo un proyecto de intervención feminista que intento como regenerar o rearticular como la puente de Gloria Anzaldúa, ¿no? Estoy intentando crear una puente o generando una puente entre el movimiento feminista y el movimiento trans entre la Ciudad de México y Chiapas, ¿no? Entonces, bueno, yo quería agradecer la posibilidad de estar aquí, ¿no? Es increíble cómo desde 2014 estamos intentando
mis compañeras y yo estamos intentando llegar aquí y bueno, finalmente aquí estoy. Y muy agradecida por eso y por tener este espacio también para compartir con ustedes, ¿no? Bueno, en Cuba yo hice varias, yo participé de varios movimientos, nací dentro de la comunidad, nací políticamente, ¿no? Dentro de la comunidad hip hop y de ahí me nutrí mucho y seguí evolucionando hacia el feminismo, luego hacia los feminismos negros, feminismos lésbicos y seguí, llegué a queer theory, ¿cómo se llama? The critique of ¿cómo es? That queer critique, algo así, ¿no? Como la crítica de color a la teoría queer. Y eso como que me ayudó mucho, ¿no? A seguir pensando sobre qué implicaba, desde dónde se estaba planteando los feminismos y la teoría queer, ¿no? Tanto desde los centros de producción como en los centros, ¿cómo podríamos decir? De los centros de producción del norte, hacia dónde y cómo llega y en qué manera llega hacia el sur, ¿no? Y cómo se estaba, por ejemplo, viviendo o socializando en Cuba con la palabra queer, con la palabra feminista, con la combinación, con la interseccionalidad dentro de ser en una comunidad afrodescendiente de una persona no binaria feminista, ¿no? Y una presentación de género femenina. Entonces, a partir de ahí, de muchos años, ¿no? De como aprender, comenzamos a hacer como activismo, pero generalmente muy vinculado con el mundo del arte. Y bueno, todos sabemos, aquí hay cubanos, cubanos brasileños, cubanos que salimos de Cuba hace poco. Los sistemas, el sistema de control del gobierno cubano es altamente preciso e eficiente. Entonces no queda mucho espacio para la disidencia política más allá de los discursos del Estado mismo y de la contrapropaganda norteamericana. Entonces posicionamientos autónomos son muy difíciles no es que sean muy difíciles de emerger, pero sí son muy difíciles de sobrevivir, precisamente por ese aparato tan eficiente que tiene el Estado cubano de control y de opresión sobre las políticas autónomas, ¿no? Pero por eso precisamente también creo que el movimiento hip hop fue uno de los movimientos esenciales en la ruptura con ese sistema heteropatriarcal paternalista que tenía el gobierno sobre la sociedad en sí misma, ¿no? A partir de los años 90, y generó y abrió nuevos espacios de discusión para hablar temas que se suponían ya estaban cerrados, superados, como el tema del racismo, el tema de... En Cuba se habla mucho de la inequidad de género. Me parece un término muy de los 80, pero bueno, ahí es donde está el debate, una parte del debate académico feminista, ¿no? Hay otros debates feministas más radicales también, en mi opinión, dentro de la comunidad afro, que estamos hablando más allá de la inequidad de género, están hablando de racismo, de misoginia, de transfobia, lesbofobia, están hablando de qué implica ser una mujer negra, ¿no? En Cuba, y no una mujer negra, porque hay ese concepto de mujer negra en sí mismo es un concepto muy esencialista, porque hay mujeres negras, es decir, en Cuba, no, como pienso que también en algunos otros espacios en Latinoamérica, donde, bueno, particularmente en las islas del Caribe, que es donde yo he estudiado más, ¿no? Los sistemas de raza y clase están muy vinculados por una estratificación social a partir del color de la piel, y eso es otro mecanismo muy eficiente de dividir a las poblaciones afrodescendientes y generar como batallas entre nosotros mismos, ¿no? Muy peyorativamente, como se diría en Cuba, entre los más claritos con los más oscuritos, que son términos profundamente racistas.
Entonces, el término mujer negra es un término esencialista también, porque hay mujeres afrocubanas, por ejemplo, que son mestizas más claras, hay mujeres afrocubanas que son más oscuras, y esto también pasa por la cuestión de la estratificación social, de las clases sociales, del color más allá del color de tu piel, la textura de tu pelo, socialmente donde te ubica, económicamente qué te posibilita, ¿no? La textura de tu cabello. Pero sí, entonces todas estas discusiones comenzaron, en mi opinión, como a retomar una mayor fuerza dentro de la comunidad hip hop, y también a partir de ahí, como esa comunidad le abrió un espacio para muchos intelectuales poder discutir y poder crear, ¿no? Y poder pensar también. Y a partir de ahí, a partir de los años 90, también con estos espacios que la comunidad hip hop estaba generando, florece la obra de Surbano, de Roberto Surbano, florece la obra de Norma Guillá, florece la obra también de... ¿Cómo se llama? Roberto Fernández Robaina. Tomás Fernández Robaina. Bueno, ahora en el año 2011 finalmente se publicó una antología que para mí es uno de los logros más importantes de la comunidad intelectual y feminista negra en Cuba, que se llama el libro Afrocubana, ¿no? También Zuleika publicó un libro que es genial, es un ensayo sobre el racismo en Cuba, un libro excelente, sobre todo la manera en que muchos sentimientos explican desde una posición muy íntima, ¿no? Lo que es como que sobre tu cuerpo crucen múltiples opresiones, ¿no? Y les estoy dando este panorama porque es importante tener en cuenta dónde está, ¿no? el activismo cubano ahora mismo, y también la crítica afrocubana con respecto a la cuestión de raza y clase y género, ¿no? Y sexualidad. Y a partir de ahí, de todas esas como emergencias, ¿no? De esos nuevos movimientos, posicionamientos que están floreciendo ahora, pues nosotros comenzamos en el año 2000... Se te fue ahí arriba, déjame pedir ayuda. Ya. Nosotros empezamos en el año 2013. Sí, en el año 2013 comenzamos un proyecto que se llama el Proyecto Motivito. El Motivito quiere decir, en inglés quiere decir get together, ¿no? Y en español quiere decir el invento, el mejor invento de los cubanos, que es donde quiera que podamos hacer una fiesta. Yo creo que eso ha sido... No, desde un punto de vista es como gracioso, pero para mí hay mucha fuerza en la forma en que en un país que tiene tanta opresión, tanto desde afuera como desde adentro, nosotros logramos sobrevivir a base de la risa, la ironía, la música, la danza, porque podemos discutir esto después, ¿no? Pero para mí es importante pensar en la sobrevivencia afrodiaspórica desde un punto diferente, que no es esta ideología cristiana de la culpa, del lashes, ¿cómo se dice en español? De la autoflagelación, sino de la celebración de la vida desde incluso y más allá, ¿no? De todas las cuestiones de pobreza extrema que vive el Caribe, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo pienso que es bailar llorando, ¿no? Entonces nosotros generamos este espacio que se llamaba Motivito, y la idea era pues combinar todos esos centros todos esos discursos que nos estaban afectando y que nos estaban haciendo pensar, como el movimiento antirracista en Cuba, como el movimiento feminista, como las políticas de emancipación LGTB, también las teorías queer que estábamos comenzando a leer, y cómo podríamos plasmar eso, ¿no? En una acción o en un posicionamiento político interceptado, ¿no? con estos pensamientos, estas teorías. Y por eso creamos Motivito. Y la idea era, muy inteligentemente se nos ocurrió, sobre todo a mis amigos, hacer fiestas.
Yo no sé si hay alguien que haya acudido a las fiestas gay o las fiestas de lésbicas en Cuba, la fiesta de la comunidad trans, LGTB, y las fiestas trans también. Pero desde que yo tenía 21 años, ¿no? Era una aventura ir a un espacio específicamente para la comunidad LGTB. Era una aventura porque estaban prohibidas, había que buscar un teléfono, llamar a no sé quién, esperar en la esquina. Si tú veías el arquetipo de la lesbiana como masculina, ¿no? En la esquina era ahí la fiesta, pero pudiera ser que estuviera la señora y no era nada más que ella ahí esperando a que quién sabe quién en la esquina, ¿no? Entonces eran unas aventuras inquietantes, difíciles y para mucha gente muy peligrosas, ¿no? Porque la policía reprimía esta fiesta también. Y bueno, para suerte mía, ¿no? H para mí, nunca tuve problema en ese sentido, ¿no? Pero sí generaciones anteriores a mí, también muy vinculados con como este proceso de, ¿cómo podremos decir?, de represión tan fuerte que se vivió en Cuba en los años de 68 y 71 con la UMAP, ¿no? Yo tengo en mi memoria siempre algunos momentos de mis relaciones con amigas de mayores, personas más maduras, ¿no? Y la represión por dentro que llevan esas personas por las consecuencias que tuvo para esa generación y que ha quedado, ¿no? Que ha quedado en la narrativa nacional las consecuencias de la UMAP para los cubanos, ¿no? Yo siento que cuando los cubanos salimos de Cuba y ya sabemos que tenemos una residencia en otro país y que ya, ¿no? Siento que todavía, incluyendo a mí, ¿no? Hay mucho miedo en hablar sobre la realidad del país, lo que está viviendo. Precisamente, en mi opinión, por dos cuestiones. Por un proceso de represión que se incrementó hasta un 300% durante ese momento, 68 y 71, y luego las políticas que tiene el gobierno cubano con respecto a su política interna, ¿no? Y a cómo enfrenta al gobierno norteamericano. Es como mismo pasa, pienso también en muchos movimientos afrodescendientes, en muchos movimientos feministas, que es esta noción de que no vamos a hablar de tal cosa, no vamos a debatir sobre esto, no vamos a debatir sobre racismo, sobre misoginia, porque, y no lo vamos a hacer públicamente, menos todavía, porque estamos a expensas estamos en una lucha continua, ¿no?, contra el gobierno norteamericano. Entonces eso redujo, invisibilizó totalmente otros discursos que podrían mejorar, no sé, podrían problematizar aún más lo que el mismo proceso revolucionario cubano, ¿no? Pero bueno, entonces esa fiesta, nosotros ¿qué hacíamos? La primera fiesta que hicimos, lo primero que hicimos fue una ocupación en el pabellón Cuba. ¿Qué pasa? El pabellón Cuba es el lugar donde el gobierno cubano realiza una vez al año lo que se conoce en otros países como el Gay Pride, ¿no? Pero es un evento muy inteligente, pensado por el Estado, porque es un evento muy controlado, es un evento desde una posición muy homonormativa, muy heteronormativa, muy blanca también, ¿no? Es dirigido por la hija Raúl Castro, entonces por supuesto, como decimos en mi país, toda la mariconería de carroza está prohibida, en el sentido de que los líderes de ese movimiento, los líderes del movimiento LGTB en Cuba, reconocidos por el Estado, son la élite, siguen siendo la élite, ¿no? Son en su mayoría hombres y mujeres blancos que responden a unos ideales de género muy homonormativos. Entonces, el proceso en sí de la celebración del Gay Pride tiene ese matiz en una población que en mi opinión y en mi experiencia no es como dice el Estado cubano, que los afrodescendientes somos el 40% de la población. Para mí eso es una mentira que nos estamos diciendo nosotros, incluso unos a los otros, ¿no?
yo pienso que en mi país el mayor por ciento de la población es afrodescendiente, ¿no? Entonces, pero también es una población que tiene una lucha de resistencia anticolonial muy fuerte. Y también dentro de esa lucha, también hay una lucha anti-heteronormativa. Hay una lucha contra la heterosexualidad como sistema, contra la heteronormatividad como sistema y como forma de reproducción de, ¿cómo podríamos decir?, de las maneras, de las relaciones sociales. Entonces es imposible para nosotros, es imposible, primero porque alcanzar un estándar social en que tú puedes ser reconocido como alguien visiblemente, ¿cómo podríamos decir?, que reproduce esta ideología blanca o blanqueada de lo que significa la heteronormatividad en un país tan pobre donde todavía la mayor parte, y eso es los económicos, si quieren podemos hablar un poquito más después, podríamos hablar que la mayor parte de la sobrevivencia del pueblo cubano está en el mercado negro. Es decir, hay una, y eso me estoy atreviendo a decir eso sabiendo que hay económicos aquí que ahorita me dirán otras cosas, ¿no? Pero la idea es problematizar, ¿no? Entonces, como es interesante ver cómo hay una división económica total entre el aparato burocrático que se ha beneficiado totalmente de este sistema, y luego hay una inmensa mayoría de la población, que es una población racializada también, que vive de un mercado negro y desgajando lo que puede, como podríamos decir, del gobierno, ¿no? Entonces es una situación muy compleja. Y en ese sentido, ese espacio entonces el pabellón Cuba representa este control del Estado sobre las mariconerías, como habla el artículo de Negrón, que se llama Mariconerías del Estado, ¿no? Y de Francis Negrón, el artículo de Francis Negrón, ¿no? Entonces, es ese espacio que además es el espacio tradicional de exposición del arte mainstream en Cuba, ¿no? Tiene 2 semanas que se la dedican a la población LGTB. Después de eso, en Cuba no hay que hablar ni antes ni después sobre temas LGTB. A nadie le importa. El Estado te da un espacio específicamente para que tú digas todo lo que tú debes decir y en la manera en que lo debes decir también y hasta dónde lo debes decir, ¿no? Entonces es muy interesante y nosotros lo que hicimos fue acelerar ese proceso, empoderando y reapropiando, ¿no?, la palabra maricón desde una luz positiva y de resistencia también anticolonial. Me interesaría decir como que nuestro interés era, como en inglés la palabra es romper con esas estructuras super heteronormativas y blancas que tiene el Estado cubano y acelerar la discusión. Y lo que hicimos fue utilizar un espacio que era un concierto que había y fuimos para allá, mucha gente queer, trans, lesbiana, hombre gay también, y comenzamos a hacer visiblemente la población LGTB de Cuba ahí, abrazándonos, besándonos, también llevamos como unos pullovers que le imprimimos unos símbolos de la lucha trans, de la lucha lesbofeminista también, llevamos unos flyers y los repartimos, también llevamos como unos pedazos de grabado también para la gente que estuviera interesada. Y fue muy interesante porque, por ejemplo, alrededor de nosotros estaba la inteligencia cubana todo el tiempo. Yo sabía que estaban ahí, ellos me lo dijeron, así, me lo dijo una amiga, todo el mundo me lo dijo. Bueno, al final no pasó nada, entre comillas, no me metieron presa, después he tenido otras consecuencias para entrar y salir de mi país, pero bueno, eso pasa. Y fue un evento muy interesante y generó una apertura desde nuestros mismos amigos, así como vamos a seguir haciendo esto, ¿no? Porque tuvo un impacto, en mi opinión, interesante entre una pequeña comunidad, ¿no? Y luego
sí nos dedicamos ya más bien como a hacer fiestas. La primera fiesta que hicimos fue, ¿cómo se llama? Motivito Les, con el apoyo Motivito Les. de Les, ¿no? Con el apoyo de unos fondos que como se dice en Cuba, que jineteamos, ¿no? También recuperando esa palabra desde un punto de vista afrocéntrico. ¿Cuál es la palabra? Jineteamos, ¿no? Es como hustling en inglés. Sí, Ya. sí, claro. Y entonces, A limpiarte el jinetarismo un poco, pero está bien. bueno, Sí, pero es hustling, es verdad. es mucho más complejo que eso, ¿no? Pero sí. bueno, es que tendríamos que La dar idea otra básica. conversación sobre eso. Pero bueno. Eso es un curso. Entonces, pero bueno, lo importante fue que generamos un espacio que era una fiesta solo para mujeres, mujeres cis, mujeres trans y personas no binarias y hombres trans también. Y la idea fue, bueno, estuvimos repartiendo flyers, el flyer decía tortillera y bien. ¿Por qué? Porque en Cuba la palabra tortillera quiere decir lesbiana, pero tiene una connotación muy negativa, ¿no? Sin embargo, cuando uno indaga en la historia oral, la palabra tortillera viene del siglo XIX, en la Loma del Ángel, que era en el corazón de La Habana. Es decir, hay un barrio que se llama la Loma del Ángel, ¿no? Que también es escenario de otra novela muy famosa del siglo XIX cubano. Entonces, en ese barrio habían unas mujeres que vivían solas, un término muy masculino también, unas mujeres que vivían con otras mujeres y sobrevivían económicamente haciendo tortillas, es decir, las tortillas mexicanas, ¿no? Interesante. Entonces, a partir de ahí se recuperó. Pensé que simplemente venía de... Bueno, también, ¿no? Pero también esta es historia, y es decir, el problema es que la historia como ciencia es una narrativa, ¿no? Y nosotros podemos recuperar las historias desde donde queramos, porque al final el discurso histórico que impera es el discurso de las naciones latinoamericanas y caribeñas, que es un discurso blanco, heteronormativo y súper clasista. Entonces es importante también como recuperar la historia y darle otro sentido político. Claro, entonces sigue con las tortillas. ¿Verdad? Entonces las tortilleras. Entonces, como en Cuba tienen una noción tan negativa, nosotros como estábamos muy interesados en recuperar esa palabra, como también lo hizo la comunidad LGTB en Estados Unidos con el término queer. Yo creo que muy poca gente entendió nuestra intención. Mucha gente decía, pero ¿por qué no pusieron tortillera? Y yo así como, tortillera y bien, la idea es que yo estoy orgullosa de ser tortillera, ¿no? Entonces pero bueno, el flyer estaba muy interesante, también teníamos ciertos conceptos que queríamos debatir, hicimos la fiesta, fue un éxito. Fue para mí políticamente fue un espacio muy fuerte, porque fue un espacio que nosotros con nuestros mismos recursos generamos para un sector de la población que está totalmente marginalizado, ¿no? Porque sí el gobierno cubano tiene como una expectativa y tiene como unas políticas para la población LGTB, pero es mayoritariamente para la población G, y es decir, para los hombres gays y para las mujeres trans, porque tristemente asocian el mundo de las mujeres trans a la masculinidad. Y también como una gran parte de las mujeres trans sobreviven haciendo trabajo sexual, pues entonces el gobierno está enfocado también por la cuestión esta de VIH-Sida, por la cuestión de mujeres trabajando sexualmente en las calles. Entonces hay una política muy enfocada a ellas, pero sobre todo es una posición muy homonormativa. Porque, por ejemplo, yo asistía mucho al CNSEX, que es como se llama el Centro de Salud Sexual, que ha tenido se ha desplegado de ser un centro de salud sexual a ser un centro que acoja a toda la comunidad. Y los cursos que yo no he participado, ¿no? Pero asistí por curiosidad, ¿no?
había un curso que era cómo servir una mesa. Había otro curso que era cómo caminar como modelo. Había otro curso que era cómo vestirse. Es como... habían unas políticas muy directas de... ¿cómo podríamos decir? Heteronormar a las personas trans, ¿no? Muy vinculado con esta idea de pasar también, ¿no? De llegar a ser esa mujer. Bueno, en fin, unas políticas muy retorcidas. Entonces generamos este espacio que también, ¿qué pasa con la comunidad lésbica en Cuba, por ejemplo? Es que a los ojos del gobierno no existe, entonces no hay políticas para que visibilicen la comunidad lésbica desde el gobierno, ¿no? Primero, porque no implican dinero, es decir, Cuba ahora mismo es un paraíso gay, pero gay para hombres europeos, norteamericanos y canadienses. Entonces no es un paraíso lésbico, entonces no generamos dinero, las mujeres lesbianas no generan dinero para la economía desde el punto de vista de donde lo está mirando el Estado, ¿no? Y entonces por eso mismo hay una gran invisibilización y una gran discriminación con la comunidad lésbica en específico. Y con la comunidad trans masculina, yo no sé si el gobierno está pensando que eso existe, y por lo tanto eso también, esas narrativas como que se repiten en la sociedad, en los imaginarios populares. Sin embargo, cuando yo me fui de Cuba, había un auge muy grande de personas transmasculinas muy jóvenes, 14, 15, 17, 18 años, y no hay una perspectiva del Estado, teniendo en cuenta que es una sociedad tan paternalista, de ni siquiera iniciar un debate. Entonces la fiesta Motivito Les para nosotros tuvo una importancia muy grande, porque como que iniciamos un espacio autónomo para pensar desde otra mirada, desde otra luz, qué cosa es decir, cómo podemos pensarnos nosotras mismas, ¿no? También, bueno, hicimos muchos motivitos, como 5 motivitos. Espero que mis amigos cuando me fui sigan haciendo motivitos, quién sabe, ¿no? Y también otra acción que nosotros hicimos fue que generamos un boletín que no sé cuánta vida tuvo, porque me fui en el peor momento para la vida de ese boletín, pero también tengo la esperanza de que mis amigos lo sigan continuando, ¿no? Que se llamaba el boletín Tutututu. Pero ¿qué pasa? Tutututu es una palabra muy de mi círculo para llamar a las mujeres lesbianas, ¿no? Es una cosa muy de mi grupo de amigos. Pero también pensamos en cómo podríamos generar un fanzine con una carga política tan importante como la que nosotros queríamos hacer, sin que fuera censurado. Entonces para nosotros jugamos mucho con la ironía, con la risa, con la burla también. Piensan ellos que se están burlando de nosotros. Nosotros pensamos otra cosa. Entonces era importante también generar un fanzine que fuera divertido. Cuando uno dice boletín, todo el mundo se ríe como y eso es interesante porque también, ¿qué pasa? La comunidad LGTB como parte de la comunidad joven en Cuba está muy alienada políticamente. Claro, entiendo, porque son 50 años de la existencia de un partido único, porque son 50 años de solamente una sola propaganda política, no hay espacio para más nada. Mi generación, como yo, decidimos irnos del país también en un momento en que ya no se puede hacer más nada, ¿no? Y también pensar cómo podemos desde la diáspora seguir contribuyendo a fomentar el activismo autónomo y crítico en Cuba, ¿no? Sin estar ligado a ninguna posición política, ni el gobierno norteamericano ni con el gobierno cubano. Entonces hicimos el boletín Tutututu. Y el boletín Tutututu era un boletín que estaba enfocado en rescatar las historias y en rescatar y recuperar y empoderar a las mujeres afrocubanas, mujeres cis, mujeres trans también y personas no binarias. Y teníamos, mira, tengo varios ejemplos ahí. Y ahora.
Bueno, Espérate. el boletín Tutututu tenía varias secciones. Una sección era como, al principio la idea era como muy tradicional. La idea era, si continuábamos a hacerlo, evolucionar un poquito más como la radicalidad política del boletín. Pero pienso que hacer un boletín para mujeres afrodescendientes en Cuba ya es bastante radical. Y el boletín Tutututu hicimos como 6 versiones, es decir, el objetivo era pasar la información gratis, pasar nuestro producto gratis. Lo poníamos en internet porque bueno, también estamos interesados en que la comunidad afrocubana de la diáspora pudiera como, este es el boletín Tutututu, el número 7, ¿no? Entonces estábamos interesadas en recuperar como personajes históricos, historias de mujeres que tuvieron alguna participación en la construcción de las comunidades negras, pero que también por su estilo de vida no heterosexuales, como fueron totalmente silenciados por las mismas comunidades, ¿no? Y también nos interesaba mucho como fomentar y visibilizar aquellos espacios de arte afrodescendiente, de arte afrocubano, sobre todo los más que estaban también vinculados con la cultura hip hop, el spoken word también. También estábamos interesadas en visibilizar negocios de mujeres negras, eventos, promover como otros hairstyles, que en Cuba hay mucho relaxing, y estábamos como interesadas en promover otras formas de llevar nuestro cabello de una manera natural sin que nos friáramos la cabeza, ¿no? Y toda como la cultura que tiene de colonialismo, el hecho de poner ácido en la cabeza de nosotras, ¿no? Y también comida, que la comida como comida sana, comida que no tuviera vegetariana también, la poesía, bueno, en fin. Y después de, bueno, creo que hubo 7. Nos interesaba mucho también repartirlo gratis, porque sabemos, bueno, que estábamos en Cuba nadie te va a dar ni un peso por un boletín, que es para mujeres negras, como, ¿qué? Y la idea también es socializar el conocimiento de manera gratis, por supuesto. Eso es yo creo que era lo más importante. Y no sé, fue uno de los grandes, mis grandes sueños hechos realidad. Ojalá mis amigos lo sigan haciendo. Luego del boletín Tutututu surgió el proyecto Somos Mucho Más, que es este que está aquí, pero bueno, la foto no es muy buena, pero es un proyecto que lo dirige La Fina, se llama así. ¿Tienes una pregunta? No. Okay. Es un proyecto de rap femenino en La Habana, Cienfuegos, Villa Clara. Ellas le dan la vuelta al país promoviendo y haciendo conciertos de rap de mujeres, ¿no? Es un proyecto con mucha fuerza. Ya hicieron su primer festival de rap femenino. No sé, genial, ¿no? Y luego también, bueno, después yo me fui a Cuba y llegué a México. Ajá. Y en México... ¿Qué año es eso? Eso es ahora, hace unos meses. Ajá. Bueno, no, llegué a México en 2015. Ajá. Un frío que había en Chiapas. En agosto llegué. Y entonces me morí de frío en agosto. Y desde ahí comenzamos comencé a integrarme también y a colaborar con las redes feministas que hay en Chiapas, que son muy fuertes, y con el movimiento lesbofeminista también. Y de ahí surgió la idea de hacer nuestra propia colectiva, porque en San Cristóbal, es decir, en Chiapas y en México hay una comunidad afro que yo siento que es más grande de lo que los mismos afromexicanos pueden entender, es decir, pueden
o el gobierno las ha impuesto, quién sabe, ¿no? Cómo funcionan esas dinámicas. Pero lo cierto es que si hay una comunidad afro que muchas veces ha estado como se ha mezclado con las comunidades indígenas, pero muy poca gente en México se reconoce como afro. Y en San Cristóbal, por ejemplo, la comunidad afro que se reconoce como afro somos 6 personas. Entonces para nosotras, a mí y mi compañera, era fundamental comenzar a hablar de una posición política retomando primero nuestra historia y nuestro activismo, y segundo nuestra posición como personas afrodescendientes, ¿no? Porque en México también hay mucho racismo con las personas indígenas, de descendencia indígena, pero también con las personas afrodescendientes. Entonces hicimos la colectiva Afrocute, que es un juego de palabras, ¿no? Y nos interesa también rescatar este camino de Yemayá, que es Yemayá Ocute, que es la Yemayá guerrera. Es una mujer, se representa como una mujer guerrera que va a caballo y tiene un sombrero y tiene pantalones y tiene un machete, ¿no? Y entonces desde nuestras narrativas como la representación de las mujeres lesbianas, ¿por qué no? Y entonces por eso nos llamamos así, la colectiva Afrocute. Y comenzamos a hacer, hicimos una fiesta de solidaridad feminista para Astrid, para apoyarla. Estamos haciendo un taller que se llama Descolonizando las Caderas. Bueno, está haciendo más bien mi compañera, yo simplemente soy el conejillo de India, ¿no? Pero la idea es pensar desde las danzas afrocubanas cómo podemos descolonizar nuestro cuerpo. Sobre todo con mi experiencia reciente de llegar al capitalismo, ¿no? Porque Cuba tendrá muchos problemas, pero el capitalismo está complejo también. Entonces, nuestra relación, por ejemplo, con la comunidad feminista en los espacios que hemos participado, nos hemos dado cuenta que hay como una rigidez muy vinculada con la cultura católica en Latinoamérica, con la cultura machista, que bueno, no sé si conocen, pero México es un país altamente feminicida, mata a mujeres y mujeres trans todos los días. Y entonces, para nosotros al principio era muy chocante porque también hay una historia de tradición de sumisión de las mujeres hacia los hombres que, por lo menos yo en Cuba, no lo había vivido así, ¿no? Si la violencia machista está en todas partes, sin embargo, también pienso que es como, no sé, a lo mejor esto es una opinión muy personal y muy subjetiva, pero yo siento que, por ejemplo, hay un poder de responder hacia la violencia feminicida en las comunidades afrocubanas, de enfrentar al hombre, que no lo he visto tanto, o no, quizás no está en mi poder decir esto, pero siento que no es igual en México, ¿no? Entonces a nosotros nos interesaba mucho como recuperar el cuerpo, viendo también cómo la gente camina, ¿no? Es como las mujeres caminan rígidas, así, hay toda una política sobre nuestro cuerpo de opresión y de desapego con nuestra sensualidad, con nuestro erotismo, con nuestro autoerotismo, con la forma en que nos miramos hacia nosotras mismas, como ese deleite de nuestro cuerpo y de nuestra sensualidad, hay una frontera muy grande, ¿no? Entonces el objetivo del taller de nosotras es como repensar también esas políticas coloniales sobre el cuerpo de las mujeres, desde unas danzas que también son muy machistas, pero antes de ese discurso machista que está muy vinculado con la colonización también, y quizás el profesor Agustín me podrá corregir o no con respecto a esto, pero mi interpretación, por ejemplo, de la santería es que los orichas no tienen género. Hay muchos caminos, y en esos caminos hay como muchas reapropiaciones no binarias del género. No sé, tenemos el mismo camino Yemayá Ocute, tenemos Yemayá misma, Yemayá, es decir, como lo piensan las santeras, no es ni hombre ni mujer, es una entidad genérica, que es increíble, ¿no? Entonces, para nosotras, la carga machista que tiene la santería, por ejemplo, está muy vinculada
con los propios discursos machistas que vienen desde África, pero también el reforzamiento de la colonización. Y entonces estamos como pensando desde esas danzas cómo podemos, y esos discursos, cómo podemos descolonizar nuestro cuerpo, también pensar en una recuperación o redefinición de cómo establecemos una conversación con nuestra naturaleza, con nuestros ancestros, con nuestros muertos, porque toda la racionalidad de la filosofía occidental ha eliminado esos vínculos, ¿no? Y bueno, yo vivo en San Cristóbal de las Casas, ahí se hace mucha brujería mexicana, para suerte mía. Entonces es un pueblo mágico, más allá de lo que diga el gobierno, porque es un lugar, primero que tiene una cultura ancestral maya muy grande, ¿no? Hay mucha magia ahí. Y luego esa magia ha llegado a la contemporaneidad, y nosotros hemos pensado mucho en cómo también desde nuestra cultura afrocubana, como podemos seguir pensando en ese impacto de la racionalidad de la filosofía occidental, que viene de Aristóteles, ese complejo bruto así de esa filosofía supuestamente occidental, que se supone también que viene de Aristóteles, ¿no? Y que en realidad tiene una historia mucho más larga, que viene a Avicena, del norte de África, Borbón, en fin. Cómo la racionalidad ha cortado nuestra imaginación, nuestra creatividad y nuestras conexiones espirituales. Y entonces el taller busca eso, ¿no? Como mirar nuestro cuerpo desde otra perspectiva también, y desde un posicionamiento femenino. También hemos colaborado con la comunidad trans, pero haciendo una fuerte crítica en la cuestión de la raza y el color de la piel, porque ahora hay una parte muy importante del movimiento feminista, del movimiento trans en México, está hablando mucho sobre feminicidio, transfeminicidio, pero nadie está hablando del impacto del color de la piel en esos procesos de cuáles son los cuerpos que importan y cuáles son los cuerpos que no importan, ¿no? Entonces, mientras más prieto sea tu color, menos importa tu cuerpo, y también te ubica en una posición social y económica de mayor o menor ventaja social, ¿no? Y ahora también vamos a participar el día 26 en un proyecto muy interesante que tiene Tanya Duarte, que es una señora que desarrolló un proyecto que se llama Afromexicanidad y Afrodescendencia en México. Es un proyecto para promover y visibilizar las comunidades y la cultura afromexicana, pero también desde la diáspora afrodescendiente, porque México tiene su población afro que está vinculada con los procesos de tráfico de esclavos, pero también hay mucha comunidad afrodescendiente que ha ido a México a lo largo del tiempo, ¿no? Incluyéndonos a nosotras. Y entonces ella está muy interesada en vincular a México como parte de esa diáspora africana contemporánea. Y también vamos a ir a nuestro taller, vamos a hacer algunas conferencias. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo. No sé si queremos seguir. Nos estamos matando de hambre.